Buenas tardes, mi nombre es Rafael Eduardo Gómez Tobar, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú. En este caso corresponde realizar una exposición en relación al curso Elementos del Delito, el cual el tema que he seleccionado, que me corresponde exponerles hoy, es trastorno mental y transitorio mental transitorio. Es importante considerar lo que son las definiciones de trastorno mental y vamos a presentarlo desde el punto de vista clínico un poco para entender y comprender cuál es el concepto de lo que se trata el tema a seguir, el tema a tratar. En este caso se citan dos autores. El caso de Brito en el año del 2013 indica que es un síndrome que genera una discapacidad en el individuo de carácter psicológico, lo cual lo sujeta a una interpretación clínica. Si podemos ver, esto es una definición totalmente clínica que tiene que ver en este caso con la ciencia de la psicología o con lo que tiene que ver con la disciplina psiquiátrica. Asimismo, el caso de Rivero en el año 2007, del año 2007, como podemos observar aquí en las láminas, indica que es una alteración que tiene sus consecuencias sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo de un individuo en este caso, generando una marcada dificultad para razonar. Es decir, aquel individuo no tiene la capacidad en ese momento para razonar en función a sus actos que ha desarrollado. Situación que lo puede llevar, digamos, a ciertas situaciones que se les hace difícil adaptarse a las normas de la sociedad y puede generar y llegar inclusive a violar dichas normas. Es importante indicar, haciendo, digamos, un análisis de estos dos autores, el primero es, digamos, es una definición bastante relacionada a lo que es la parte clínica, pero la segunda, digamos, va muy bien enfocada hacia lo que es la parte, digamos, del derecho, y en este caso a lo que a nosotros nos corresponde trabajar, como lo es el derecho penal. Porque fíjense que dice, inclusive, que generando una marcada dificultad para razonar, situaciones que lo pueden llevar a no adaptarse a ciertas situaciones que están normadas por la sociedad. Cuando hablamos de situaciones normadas por la sociedad, nos referimos básicamente a lo que son las reglas. Un ejemplo específico pudiese ser el caso de que una persona tiene un trastorno mental y viole alguna regla o alguna norma que esté establecida, por ejemplo la ley de tránsito, que pudiera ser, digamos, un ejemplo claro en eso, y que esto pueda generar o pueda desencadenar, digamos, en un accidente de tránsito. Es importante señalar y que se ha considerado necesario indicar que debemos de conocer cuáles son los diferentes tipos de trastornos. ¿Por qué debemos de conocer los diferentes tipos de trastornos? Porque nosotros como futuros abogados de la República debemos de tener, digamos, esa capacidad de poder diferenciar y de poder, digamos, de alguna u otra manera conocer cada uno de lo que son los trastornos mentales, motivados a que al momento que se nos toque, digamos, hacer una defensa o introducir una demanda que tenga que ver en función a lo que es un trastorno mental de un individuo, lo podamos hacer con bastante claridad y bastante precisión. En este caso es importante mencionar que hay diferentes tipos de trastornos, sin embargo vamos a mostrar en este momento los más importantes. Como se puede indicar aquí en las láminas, tenemos el trastorno de ansiedad, que el trastorno de ansiedad es más aquel cuando el individuo tiene miedo y terror, es decir, presenta un cuadro de nerviosismo y una situación que lo lleva verdaderamente a un estado de desequilibrio, aumentando lo que es su ritmo cardíaco y generando en esto una inestabilidad desde el tipo de vista emocional. Otro de los trastornos es el trastorno del humor. Es el trastorno del humor, el cual genera en el individuo lo que es depresión y trastorno, es decir, una depresión que lo puede llevar, digamos, a cometer ciertos actos que en ese momento no pudiesen ser normales dentro de lo que, digamos, es la normalidad que pudiese tener el individuo. En el caso de lo que son los casos clínicos o lo que son los psicólogos o los psiquiatras, ellos definen esto como personalidades bipolares, es decir, la persona puede mostrar una característica de personalidad hoy y el día de mañana puede tener otra característica que varía de acuerdo a lo que es su estado de ánimo.
Otro de los trastornos son los trastornos psicóticos. En el caso, lo podemos ver, el trastorno psicótico, que tiene que ver, o sea, es un trastorno más grave en este caso, que tiene que ver con lo que son las alucinaciones y lo que son los delirios. En este caso el individuo observa, digamos, imágenes o observan, digamos, actos o situaciones que no existen, sino que solamente están dentro de lo que se denomina dentro de la psiquiatría, dentro de su psiquis. Ejemplo, lo que pudiese ser una alucinación pudiese ser en un momento dado sentirse atacado por una persona cuando en realidad esta persona no lo está atacando, digamos. O sea, pudiera haber un momento de alucinación que tiene el individuo y actuar en legítima defensa y agredir a aquella persona, la cual justamente no le está haciendo absolutamente nada. Otro trastorno, y que es importante mencionar, es el trastorno de la personalidad, y digamos que es uno de los trastornos que nosotros conseguimos comúnmente. Y estos difieren significativamente de las expectativas de la sociedad y se muestran reacios a cumplir las normas. Entonces, en este caso, en el trastorno de personalidad, es decir, el individuo muestra una conducta donde no cumple absolutamente las normas que le impone la sociedad y, digamos, se muestra reacio ante esa situación. Otro de los trastornos es el trastorno disociativo, el trastorno disociativo, el cual habla y se genera en función de lo que es el cambio de la memoria, es decir, cambio en los estados de conciencia y, digamos, de lo que es la identidad de conciencia, generando en él mismo, generando en él y en su entorno, digamos, una inestabilidad desde el tipo de vista emocional y que no le permite diferenciar entre lo que norma la sociedad y lo que verdaderamente es ser. Es un poco como decir, o sea, lo que debe ser el deber ser de comportarse como un ciudadano. Es decir, son trastornos disociativos donde para el individuo es difícil adaptarse a lo que es la sociedad. Ahora pasamos al estudio de lo que es la otra parte que corresponde a un tipo de trastorno específicamente, lo que es el trastorno mental transitorio. Aquí podemos observar, hemos trabajado con un autor, podemos observar aquí, para que enfoque la cámara aquí, podemos observar en el caso de Madrigal, de Madrigal, quien realizó un estudio en el año 2012, donde él indicaba que el trastorno mental transitorio es una manifestación concreta de un concepto de alteración de la anomalía o psíquica caracterizado por su limitada duración. Es decir, hay un trastorno, pudiéramos decir, en la personalidad del individuo, pero esto tiene un carácter temporal, es decir, una duración transitoria sin que sea exigible ni esencial, digamos, la base patológica. Es decir, no es una enfermedad que la tiene totalmente de manera patológica, sino que eso se puede presentar de manera muy puntual y de manera muy transitoria. En el caso, fíjense que esta es una definición bastante precisa, pero vamos a ver qué nos dice la definición médico-forense. En el caso de la medición médico-forense podemos observar aquí un poco para leer de manera textual lo que se indica en lo que indica la medicina forense en relación a esto. Dice que se refiere al trastorno mental transitorio como aquellos estados de perturbación mental pasajeros y curables, debidos a causas ostensibles sobre una base patológica probada, cuya intensidad llega a producir la anulación del libre albedrío. Fíjense que es importante lo que se señala aquí, dice la anulación del libre albedrío. Esto quiere decir que el individuo pierde totalmente, digamos, su capacidad de poder razonar y de diferenciar entre lo que es bueno y es malo, o entre lo que es la norma y el cumplimiento, digamos, de esta norma de manera digamos, el cumplimiento de esta norma de una manera, o sea, de la manera normal, pues, o sea, como debería de ser. Entonces, esto es lo que indica la medicina forense en este caso. Vamos a analizarlo un poco desde el punto de vista penal, que es un poco de lo que nos interesa a nosotros, como lo es la materia de elementos del delito. Y aquí tenemos otro autor que hemos revisado y en el cual, bueno, sería importante disertar sobre lo que plantea Belberly en el año 2009. Él dice que desde el punto de vista penal, los trastornos, digamos, temporales, son unas entidades psiquiátricas que pueden considerarse eximidos de responsabilidad penal. ¿Por qué pueden considerarse eximidos de responsabilidad penal? Porque se puede presentar el momento o la situación, se puede dar la situación en que el individuo no está totalmente dentro
de su sano juicio, como se dice de manera coloquial, y puede eso llevarlo a cometer ciertos actos delictivos que le van a generar más adelante consecuencias, pero que nosotros como abogados pudiésemos en ese momento alegar que el individuo estaba pasando por un lapso mental temporal y que, bueno, pudiese ser eximido de responsabilidad penal. Por lo tanto, bueno, es una perturbación mental pasajera curable y cuyas características son importantes mencionar. Aquí tenemos las características y dicen que se desencadena por una causa inmediata, y hay otra de las características que hay una aparición brusca o rápida, y la duración es muy breve, es decir, la duración de ese lapso mental es totalmente breve. La curación es rápida, es decir, puede inmediatamente el individuo volver a un estado normal, y hay posibilidades de que eso no repita. Digamos, son bases patológicas probadas y que, digamos, están aprobadas y avaladas por lo que son por las ciencias psiquiátricas o, digamos, la ciencia psicológica. Y otra de las características es que, bueno, que se anula completamente el libre albedrío. Al estar anulado completamente el libre albedrío, el individuo en este caso no tiene, digamos, la posibilidad, como lo dije anteriormente, de razonar en función al acto que está realizando. ¿Cómo se presentan, cómo se presenta el trastorno mental transitorio? Fíjense algo, tenemos dos fases, o digamos dos formas en que se van a presentar el trastorno mental transitorio. En una primera tenemos que el caso de los incompletos o los no psicóticos, y en el caso de estos no psicóticos las funciones mentales superiores están disminuidas, es decir, en este caso el individuo disminuye sus capacidades, sin embargo queda, digamos, con unos grados bastante significativos de razonar, pero no coordina o no domina lo que es totalmente, digamos, los 5 sentidos, y por lo tanto, digamos, el individuo a futuro, al momento de pasar, digamos, esa etapa, puede recordar muy de manera específica algunas situaciones que se presentaron en ese momento. Muy lo contrario a lo que son los estados psicóticos completos, los cuales se anulan totalmente lo que son las funciones mentales superiores del individuo, es decir, el individuo pierde totalmente la razón, y por lo tanto, luego de pasar, digamos, la situación, se le va a presentar que no va a recordar absolutamente nada. Entonces, un poco para recapitular y mencionar, y yo creo que hay que hacer hincapié en función a esto, de que tenemos que los trastornos mental transitorios se pueden presentar en dos formas: no psicóticos incompletos y psicóticos completos. En el caso de los psicóticos incompletos, que, bueno, el individuo pierde, digamos, la capacidad de manera, o sea, no la pierde totalmente, sino que, digamos, que le quedan algunas facultades con las que, digamos, pudiera equilibrarse en algún momento. Y en el otro, en el psicótico completo, el individuo pierde totalmente, digamos, la razón, la manera de pensar y de actuar. Ahora es importante mencionar lo que son los aspectos legales y cómo está, digamos, esto estipulado dentro del Código Penal venezolano. En el Código Penal venezolano es importante mencionar que no se hace referencia a lo que es específicamente los trastornos mentales. Sin embargo, en el artículo 72 se habla de lo que es la inimputabilidad del individuo, y ahí se consagra en el artículo 62 lo que son las enajenaciones, lo que son las enfermedades mentales suficientes, y que, digamos, de alguna u otra manera pudiese tomarse como referencia, o sea tomado como referencia por lo que son los tribunales, para ellos emitir un juicio en función, cuando se les presenta una situación con características de personas que han hecho un acto delictivo, y en base a esto, bueno, pudiese de alguna u otra manera declararse su carácter de inimputabilidad. Es importante también mencionar que si el trastorno tiene la base de tipo emocional, el agente estará amparado por una causa de atenuación y no de excepción, consagrada en el artículo 67 del Código Penal venezolano vigente.
A manera de reflexión final, es importante llegar y mencionar, y quiero poner en este momento un caso que se ha vivido muy cerca de mi casa, que está relacionado a un acto donde una señorita fue objeto de agresión por parte de un ciudadano, que el ciudadano en ese momento se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, la muchacha fue atacada sin ninguna causa, sin mediar palabras inclusive. Fue atacada, fue tratada en este caso de estrangularla. No se sabe justamente con qué razón. La familia denuncia ante los organismos competentes en ese momento, y a través de la familia en la fiscalía presentan una serie de documentos donde dice que el muchacho presenta una serie de trastornos. Bueno, en estos momentos eso se encuentra en investigación y serán los tribunales quienes tomarán la decisión en función a esto. Es importante, este caso lo presento porque yo creo que como futuros abogados debemos de estar prevenidos contra la simulación de lo que son los trastornos mentales, porque se puede prestar en algún momento que los individuos hagan una simulación de que tienen un trastorno mental para, digamos, ellos librarse de lo que son las culpas al momento de perpetrar cualquier hecho delictivo. Entonces, a manera de reflexión final, aquí justamente podemos observar, indique lo siguiente, que como futuros abogados debemos que estar prevenidos en contra de las simulaciones de estos trastornos mental transitorios, el cual puede ser provocado para alegar irresponsabilidad en el hecho o acto cometido, por lo que se hace preciso el peritaje médico psiquiátrico. Entonces, aquí es donde justamente los tribunales trabajan, en este caso la Fiscalía como órgano de investigación, trabajan coordinadamente con lo que son los médicos psiquiátricos para hacer un peritaje y determinar si es cierto que esta persona tiene esos trastornos, bien sea un trastorno mental permanente o un trastorno mental transitorio. Esto ha sido toda la exposición y espero que podamos, digamos, profundizar este tema. Muchas gracias.